Buen día, nuestro grupo está conformado por Ronald Alvarado, Daniel Silva y Catherine Pedraza. Nuestro tema de exposición es los números transfinitos. A continuación haremos un repaso por este tema. Desde tiempos de Zenón con sus paradojas y Aristóteles con su infinito en acto de impotencia, el hombre ha tenido una fijación por el infinito. En 1890, el matemático ruso-alemán George Cantor hizo 3 publicaciones bajo el título de Contribuciones a la construcción de una teoría de conjuntos transfinitos. Esta idea le trajo problemas porque sus colegas lo tildaron de charlatán. Para entender lo que hizo Cantor, partimos del resultado importante y contrario a nuestra intuición de que hay tantos números naturales como enteros irracionales. Estos definen nuestro primer infinito, al que conocemos como Aleph cero. Cantor se dio cuenta de la existencia de números que permiten contar más allá del infinito y les asignó el nombre de números ordinales, de los cuales surgen dos principios, el ordinal sucesor y el ordinal límite. Usando conceptos de cardinalidad, los números reales tienen cardinal 2 a la Aleph cero y se le conoce como el cardinal del continuo que introduce a la hipótesis del continuo. Esta establece que no puede existir ningún cardinal incontable entre Aleph cero y el cardinal de los reales. Este fue el primer problema de una lista de 23 problemas abiertos que dio David Hilbert en 1900. El Aleph es el principio del alfabeto, viene de 1000 años antes de Cristo y tiene un significado de divinidad. En el cuento del argentino Jorge Luis Borges de El Aleph, lo define como un punto en el espacio que contiene a todos los puntos, muy parecido a la definición de ordinales. Desde Aleph cero vemos cada ordinal y desde cada ordinal vemos a Aleph cero. Se pueden encontrar infinitos más grandes con ayuda de los números de Hardox, los cuales definen para un ordinal alfa el mínimo ordinal que no es equipotente con él. Estos son ordinales iniciales o cardinales de von Neumann. Así se puede definir la función Aleph, asignándole a un ordinal un cardinal de von Neumann. Y en virtud de esto se pueden definir todos los cardinales infinitos. Se puede conjeturar que el continuo es igual a Aleph 1. Este es el mínimo de los cardinales incontables. Siguiendo con este proceso, se puede generalizar esta idea para ordinal alfa. En 1916, Cohen construyó un universo en el que no vale la hipótesis del continuo. Sin embargo, este resultado no le refuta debido a que Gödel, en la década de los 30, concluyó que este no se puede refutar con los axiomas de Zermelo-Franck. Si un cardinal es el límite de una sucesión creciente de ordinales, se dice que es singular. En caso contrario, este será regular. En otras palabras, se estudia si es posible encontrar un cardinal por medio de una serie infinita de pasos, a los que conoce como finalidad. Con ayuda de este nuevo concepto, se puede ver que el continuo podría ser igual a cualquier cardinal entre Aleph cero y Aleph omega. Este es el momento del camino en el que podemos entrar al concepto de grandes cardinales. Estos son conjuntos de cardinales que tienen ciertas propiedades específicas, ninguna más importantes que otras. Lo único necesario para poder decir que un cardinal es grande es que su existencia no puede ser probada por medio de los axiomas de Zermelo-Franck. Hausdorff y Grotowski definieron los cardinales inaccesibles, los cuales deben cumplir dos condiciones: que sea un cardinal regular y límite. Como su nombre lo sugiere, no podemos acceder a ellos por medio de sucesiones, ni tampoco por medio de operaciones básicas de cardinales menores a este. Ser grande no se refiere a tamaño, sino a una cualidad. Podríamos tener un cardinal mayor a otro, tal que el primero sea grande y el segundo no. Bajo estas condiciones, el primer ejemplo de cardinal inaccesible debe ser Aleph cero, pero excluimos este caso ya que su existencia puede ser probada mediante el axioma del infinito. Más adelante, Sierpinski y Tarski complementaron la definición, dijeron que tampoco puede ser
alcanzado por el conjunto de partes de un ordinal menor. Estos están caracterizados por la función bet, una función que es equivalente a la hipótesis generalizada del continuo. Los cardinales que cumplen esta nueva condición se les llaman cardinales fuertemente inaccesibles. Se puede construir una escala de grandes cardinales. Cada nivel implica la existencia de los niveles inferiores. Asimismo, la existencia de ellos implica que hay un modelo en los axiomas de ZFC con el ejemplo de la famosa jerarquía de von Neumann, debida a los cardinales fuertemente inaccesibles. Para aterrizar un poco más las ideas, vamos a definir lo que es un filtro. Si S es un conjunto no vacío y F es una colección de subconjuntos de S, es un filtro si satisface que S pertenece a F y vacío no lo está. Si X y Y están en F, entonces la intersección está en F, y si X pertenece a F y Y es un subconjunto de S en que contiene a X, entonces Y está en F. La diapositiva muestra algunos ejemplos de filtros. Un resultado importante es que si tenemos una colección G de subconjuntos de F con intersección finita, entonces hay un filtro que la contiene. Para seguir escalando se necesitan conceptos muy usados en las ramas del análisis de la topología y ahora en la teoría de conjuntos. Un conjunto dice estacionario si este no pertenece al complemento del filtro de cerrados no acotados, es decir, a un cardinal lambda es la colección de todos los subconjuntos cuyos subconjuntos son cerrados no acotados en lambda. El siguiente ejemplo de la escala es debido a Paul Maulo, el cual agregó la condición de que el conjunto de todos los regulares menores tiene que ser estacionario. A su vez, se puede clasificar por débilmente malo o fuertemente de malo. Esto si los regulares de los conjuntos estacionarios son débilmente y fuertemente inaccesibles. El dual de un filtro es el ideal, cuya definición se muestra en la diapositiva. Podemos extender nuestra definición de filtros como sigue. Sea U un filtro, si para cualquier subconjunto de S se tiene que él pertenece a U o su complemento pertenece a U, entonces decimos que U es un ultrafiltro. Como resultados importantes tenemos que un ultrafiltro es un filtro maximal y que todo filtro puede ser extendido a un ultrafiltro. Hablemos ahora del conjunto de Cantor, el cual se obtiene como resultado de tomar un intervalo 0,1, dividirlo en partes iguales y retirar el tercio medio, quedando así dos segmentos de longitud 1/3. Repitiendo este proceso indefinidamente, el límite es aquel conjunto resultante, el cual tiene tantos elementos como números reales, pero su longitud es de medida 0. Una medida es una función μ que le asigna a un conjunto S un número real en el intervalo 0 infinito. Tal función no es tan arbitraria, sino que debe estar dotada de propiedades como la sigma-aditividad, invariancia de traslación, monotonía, entre otras. Una de las más famosas es la medida de Lebesgue. En 1929, Banach y Kuratowski demostraron que si Aleph sub 1 es 2 al Aleph 0, entonces no existe una medida para el continuo. Un filtro F es capa completo si para toda colección de tamaño alfa menor que capa de elementos de F, su intersección está en F. Ulam, por su parte, en 1930 demostró que si existe un cardinal medible, entonces este es tan pequeño como el menor cardinal inaccesible, siendo así los cardinales medibles grandes cardinales.